Bien, vamos a continuar con la segunda parte del video en el que estábamos viendo lo que es la personalización de los menús contextuales y los menús emergentes. Vamos a continuar con lo que son los ejemplos de los menús contextuales y el menú emergente o pop-up. Aquí en la aplicación de ejemplo remarcar que hay dos tipos de menús contextuales. Hay un menú contextual que se le conoce de tipo flotante y el otro tipo de menú contextual que se le conoce como en modo de acción o modo de acción contextual. Son muy sencillos. El menú contextual flotante es aquel que se dispara o se muestra cuando hacemos un clic largo sobre un elemento de la vista, un elemento de vista que tiene definido un menú contextual. Entonces, en este caso, el menú contextual que está apareciendo cuando hago un clic largo sobre el campo de texto o el edit text más bien del nombre, permite hacer cambios en el contenido de este elemento, del nombre. Por ejemplo, cambiar el tamaño de letra a 8 de ese edit text, poner la letra en color negro o ponerla en color rojo. Entonces, son acciones que únicamente afectan al contenido de ese elemento al que hice el clic largo. Vamos a dejarlo. Y por ejemplo, en este caso, el apellido es otro elemento de vista, pero tiene otro menú contextual definido. Es el mismo concepto, nada más para mostrar o ilustrar que puedo definir menús contextuales para cada elemento de vista eh, al que yo quiera asociar un menú contextual. La función que tiene esa opción es cambiar el fondo en amarillo. Entonces es lo que vamos a ver cómo se realiza esta característica de los menús contextuales de tipo flotante. Entonces vamos a ver aquí la presentación. Aquí estamos en el menú contextual de tipo flotante. Es lo que estábamos viendo, el edit text, del nombre que tiene definido un menú contextual con 3 elementos de menú. Es este menú tamaño 8, color negro, color rojo, se define exactamente igual como cualquier menú. En este caso el cmenú está aquí en los menús, menú contextual para el nombre. Sí, es un menú común y corriente con 3 elementos menú ítem, fuente tamaño 8, fuente color negro y fuente color rojo. Así de simple. Y había otro menú contextual para el apellido que veíamos. Ese nada más tiene una sola opción de menú, que es el cambiar el color del fondo a color amarillo. Entonces, para lograr la definición de un menú contextual a un elemento de vista, lo que tenemos que hacer es registrar el elemento view al que le quiero asociar el menú contextual flotante mediante el método register for context menu. Entonces, este método viene heredado de Activity y se puede invocar así directamente y se le pasa como referencia el objeto view al que le quiero asociar el menú contextual. Entonces, por ejemplo, en este caso es el edit text del nombre, cuya referencia se obtiene en la línea anterior con el FileViewID. Se obtiene la referencia de ese elemento y se registra para contener un menú contextual. Y una vez hecho eso, al dar un clic largo sobre el edit text, se va a invocar automáticamente el método onCreateContextMenu. Entonces, este método es el que está asociado con los menús contextuales, en este caso para crearlo. Entonces, este método onCreateContextMenu se sobrescribe dentro del activity donde se está incorporando el menú contextual. La primera línea siempre debe ser la invocación al mismo método de la clase padre
y enseguida se hace el inflado del menú que queremos que aparezca como menú contextual. Entonces hacemos un inflate y se pone el nombre del recurso de menú que quiero inflar y asociar a este menú contextual. Entonces, hecho esto va a aparecer ya en la aplicación el menú contextual, y cuando yo haga una selección de menú, se va a invocar automáticamente el método onContextItemSelected, donde aquí ya viaja el menú item o el elemento de menú al que seleccioné en el menú contextual, y ya puedo yo procesar la acción correspondiente pues a la opción que se haya seleccionado. Entonces, en este ejemplo, la clase corresponde es este menú contextual flotante. En esta, en esta activity, bueno, yo obviamente tengo este diseño de leer un nombre y un apellido, y entonces tengo las variables para contener las referencias al nombre y al apellido, y entonces obtengo la referencia desde el layout para el edit text del nombre, y hago el registro para contener un menú contextual. Lo mismo hago con el apellido, obtengo la referencia del elemento del apellido, del edit text del apellido, y lo registro. Y entonces, siempre que se invoca register for context menu, automáticamente se invoca un create context menu. Entonces aquí lo que hay que hacer es invocar al mismo método de la clase padre, ese sí viene ya por definición, y después aquí validamos cuál es el ID del elemento vista que está invocando el onCreateContextMenu. Porque aquí en este primer register for context menu lo está invocando el, el, este, pasando el edit text del nombre, y en la segunda ocasión se pasa el edit text del apellido. Y entonces aquí discriminamos, ¿verdad?, cuál es el ID de la vista que está invocando al onCreateContextMenu. Si es el nombre, pues inflamos el menú correspondiente para que aparezca como su menú contextual, que en este caso es el recurso menú contextual nombre. Y si es el del apellido, pues se infla el otro menú, que se llama menú contextual para el apellido. Entonces ahí puedo estar definiendo diferentes menús de opciones para cada elemento de vista que yo necesite. Y como les decía, ya una vez que se hace la selección de una de las opciones del menú contextual, se va a invocar el método onCreateItemSelected, y en donde pues es lo tradicional, se valida cuál es el ID del elemento de menú o el menú item que se está recibiendo. Se obtiene su ID con getItemID, y luego se hace en un switch o una serie de if else. Se decide cuál es la opción de menú que se seleccionó. Si fue el tamaño 8, color negro, color rojo, esas corresponden a acciones para cambiar la apariencia del nombre. Y en el caso de la opción fondo amarillo, esa corresponde para el edit text del apellido, cambiar su color de fondo a amarillo. Y en caso de no ser ninguna de las anteriores, retornar lo que me devuelva el método onContextItemSelected de la clase padre. Pero de lo contrario, si es cualquiera de las anteriores, se devuelve true como resultado, porque se manejó la acción de esa opción de menú en este método. Y entonces es la forma como funciona un menú contextual del tipo flotante. Entonces en realidad es muy sencillo, pero lo que cambia son los métodos asociados en el onCreate y en el item selected, a diferencia de un menú normal, ¿no?, el que sale en la barra de acción. Bien, eso es lo que corresponde a los menús de tipo
contextuales de tipo flotante. El otro caso son los menús contextuales en modo de acción. Este tipo de menú es el que aparece cuando yo hago la selección de un elemento de la vista. Por ejemplo, en este caso esta imagen es un image view. Entonces cuando yo doy un clic largo y se selecciona, entonces se cambia aquí en la barra de acción, aparece el menú de acciones para esa selección. Entonces aquí yo puedo seleccionar, son 3 iconitos que puse ahí de manera eh, para ilustrar nada más ese tipo de menú. Y entonces creo que el primero, nada más cambian la imagen en del image view, ponen una imagen diferente. Y bueno, termino la selección dando hacia atrás con la flecha que está apuntando hacia la izquierda. Entonces esa es la forma como actúa un menú de acción contextual. Lo que hace es que el menú se aparece aquí en la barra de acciones. Para este tipo de menú, vamos a ver, viene siendo el menú de acción contextual, ¿verdad? Esta es lo que acabo de describir. Hace un clic largo sobre el elemento de la vista que se va a seleccionar y después de que ya se seleccione, se muestra el menú en la barra de acción. Entonces, la implementación de este tipo de menú es de esta manera. Yo tengo mi activity, ¿verdad?, donde voy a implementar esta funcionalidad. Mi activity, pues ya sabemos que se desprende de alguna de las clases de activity con pad activity. Y mi activity debe de implementar el interfase onLockClickListener. Esta interfase pues es la que tiene la definición del método onLongClick, que es el que va a invocarse cuando haga yo, registre como listener de algún elemento de la vista un listener de longClick. Entonces debo de implementar esta interfase. Debo de tener definida una variable de la clase ActionMode y debo tener también definida una variable que implemente la interfase ActionMode.callback. Entonces son 2 variables que tengo que definir y implementar la interfase onLongClickListener. Y obviamente pues implementar los 4 métodos que vienen definidos en la interfase callback, que bueno, esos se van a ir invocando como parte del ciclo de vida del el modo de acción contextual. Entonces, en este caso, lo primero que debemos hacer es que registramos a mi activity, como listener de los eventos de clic largo sobre el image view, que es en este caso el elemento de vista o el view sobre el que quiero manejar el modo de acción contextual. Entonces el image view, que se llama imgview-imagen, mediante el método setOnLongClickListener, le paso la referencia TIS de mi activity, porque mi activity es el que está implementando la interfase onLongClickListener. Una vez que ya registramos al activity como listener del evento onLongClickListener del ImageView, en el método onLongClickListener, dentro del método onLongClickListener, cuando atrapemos ese evento, lo que vamos a hacer es invocar al método startActionMode. Eso permite activar ese modo de acción contextual para que el menú aparezca en la barra superior, donde está la barra de acciones o Action Bar. Y entonces este método debe de llevar como argumento un objeto que implemente el interfase callback, que viene siendo este. Entonces ese es el objeto que se pasa aquí como argumento, que se llama mImageActionModeListen. Y posteriormente, después de iniciar el ActionMode,
hay que invocar el método setSelected del objeto vista o view, que viene aquí como argumento, en el onClickListener, ponerlo en true para indicar que ese elemento está seleccionado. Y eso hace que se active el... No, no es cierto, todavía no se activa el menú, todavía no se muestra. Eso va a ser cuando se invoquen los métodos de callback del objeto que se pasó aquí como argumento en el Start Action Mode. Entonces, esta declaración de esta variable, Action Mode Listener, es una variable de la clase callback, que en realidad es una interfase. Y entonces aquí estamos instanciándolo y sobreescribiendo cada uno de los 4 métodos que vienen definidos en esa interfase. Entonces son 4 métodos: onCreateActionMode, onPrepareActionMode, onActionItemsClick y onDestroyActionMode. En el onCreateActionMode lo que hacemos es que vamos a inflar el menú de acciones que va a aparecer en la barra de acción. El onPrepareActionMode, ese simplemente va a devolver un falso. Y que este método normalmente se utiliza cuando queremos hacer modificaciones ya en tiempo de ejecución del menú original. Si quiero agregar una opción adicional mediante el código, eso lo realizo en el onPrepareActionMode. Pero cuando no tiene utilización, simplemente se retorna el falso, así como va a aparecer por default. Y en el onActionItemClick, aquí es donde se van a manejar las acciones de las opciones de menú que se seleccione, la que sea seleccionada. Aquí es donde se implementa qué es lo que va a realizar. Y en el onDestroyActionMode, bueno, se hace una asignación nulo del objeto que está manejando mi Action Mode. Bueno, ahorita lo vemos esta variable. Entonces, ya cerré la presentación por accidente. Déjenme mostrarles cómo está me cierro aquí todos estos. Estos ya los vimos en el video anterior. Entonces aquí voy a tener aquí está el recurso de menú en modo de acción contextual. Es un menú que tenía 3 opciones. Válgame. Hostia, ¿qué está pasando aquí? Ok. Entonces son tres elementos de menú. Lo que hacen, comentaba, es nada más cambiar la imagen del image view que se seleccionó. Y en cada uno pues está definido, como ya vimos, su propiedad icon y el atributo propiedad show as action. Aquí está establecido always para que siempre los muestre como botones de icono, con opciones ahí. En lugar de usar el texto, representarlos con el icono que tiene definido. Es el valor que tiene definido el show as action. Entonces, cada una de las opciones pues, está mostrada con su icono. Es entonces la definición del menú que se va a utilizar para este ejemplo. Y en este caso, aquí la clase de ese ejemplo es menú modo acción contextual. Entonces aquí, como les decía, mi activity, que en este caso se llama menú modo acción contextual activity, lo que agrega es que debe implementar el interfase onLongClickListener. Al incluir esa interfase, obviamente, pues tenemos que implementar el método onLongClickListener. Aquí está. Entonces, en el onCreate, yo obtengo la referencia de mi ImageView y establezco como listener del evento longClick sobre el ImageView mi activity, que es la referencia TIS. Y entonces, aquí en el longClickListener, pues valido simplemente una prevalidación ahí de si hice el long click en el elemento del ImageView.
aquí referenciado por su ID y mgv imagen. Y si es así, entonces establezco el modo de acción contextual, lo inicio y pongo en true el atributo, la propiedad selected de ese ImageView y regreso verdadero porque pues se pudo hacer el procesamiento de la acción del long click o del clic largo. Entonces, una vez que ya se inició el modo de acción y se puso en true el estado de seleccionado del ImageView, aquí viene la declaración de la variable. La variable aquí se llama mActionModeListener. Es una variable de la clase actionMode.callback. Y entonces aquí se instancia y aquí mismo se sobrescribe la implementación de los 4 métodos que trae definidos esa interfase. Entonces, el método onCreateActionMode es el método que se invoca. Este método se va a invocar automáticamente cuando se active el Action Mode y se establezca en true el estado del componente. Entonces, se va a venir a parar eso a este método onCreateActionMode y aquí es donde hacemos el inflado del menú contextual que se va a mostrar, que en este caso aquí el recurso se llama menú modo acción contextual, que es el que mostré hace un momento, que es este. Y se retorna true porque se hizo el procesamiento de la petición a este método onCreateActionMode. El onPrepareActionMode, como les decía, simplemente retorna falso, no tiene ninguna implementación. Y en el onActionItemClicked, ahí es donde se maneja pues lo que va a ser la funcionalidad de cada opción de menú. Entonces, en este caso, este método recibe entre estos argumentos el elemento de menú al que se le hizo clic, de ese se obtiene su ID y luego se hace una discriminación de cuál es el valor de ese ID. Si es la opción, bueno, aquí les había puesto copiar, cortar, pegar, pero después lo cambié nada más por cambiar la imagen. Es el nombre nada más del ID que le puse en la definición del menú. Y entonces en cada uno lo que se hace es cambiar la imagen por otra imagen que está ahí en los recursos drawable con el método setImageResource y luego el nombre del recurso drawable que quiero mostrar, que son imágenes ahí que puse en la carpeta drawable, como ya sabemos, aquí están. Son estas 3 imágenes, descarga, descarga 2 y driver tipo 4. Entonces, eso es lo que se hace en cada una de las opciones, cambiar nada más la imagen. Y en el último caso, pues devolver falso. Si no fue ninguna de estas opciones, pues se tiene que devolver falso para indicar que no se pudo dar manejo al llamado del onActionItemClick. Y si fue alguna de estas 3, pues se devuelve true. Y finalmente, en el onDestroyActionMode, lo que hacemos es anular al objeto ActionMode. Esta variable, como les decía, como estaba planteado aquí en el modelito, ya se cerró la presentación. Estaba aquí. No, en la escena anterior. Esta variable ActionMode es una variable que se declara aquí dentro de la clase del Activity. Es una variable de la clase ActionMode inicializada, bueno, en null, es de manera explícita y se instancia aquí cuando se inicia el modo de acción y se destruye cuando se destruye aquí, asignándole null en el onDestroyActionMode. Es para cerrar el modo de acción contextual que se inició previamente. Y entonces ese es el funcionamiento de un
menú contextual, pero en modo de acción o modo de acción contextual, así se le conoce. Bien, el siguiente y el último es el menú emergente o el menú pop-up, que pues en términos prácticos a primera vista es muy similar a un menú contextual flotante. Es este ejemplo, el ejemplo del menú pop-up. En este caso, en esta activity pues es igual un edit text para leer ahí un apodo, y este tiene definido un menú pop-up o un menú emergente que con un long click o un clic largo pues aparece aquí en la parte inferior si hay espacio para mostrar el menú emergente, y bueno, ya se selecciona cualquiera de las opciones que ofrezca. Entonces aquí va cambiando, ¿no? Entonces, si lo ven en apariencia, pues es muy parecido al menú contextual flotante. Entonces, en este caso es mediante un menú emergente. Dice un pop-up menú es un menú modal anclado a una vista o un view que aparece debajo de la vista anclada si hay espacio, de lo contrario, sobre esta, o sea, encima. Aquí está la nota. Esto no es lo mismo que un menú contextual, pero son muy parecidos. El menú contextual generalmente se usa para acciones que afectan al contenido seleccionado, ¿verdad? Al contenido seleccionado. En este caso, en el ejemplo de los menús contextuales flotantes, el, el- el efecto de cada opción de menú afecta al contenido del edit text. Ese es el principal uso de los menús contextuales flotantes. Eh, entonces, dice para las acciones que afectan al contenido seleccionado, usa el modo de acción contextual o un menú contextual. Es lo que se recomienda. Pero son muy parecidos, ¿verdad? En apariencia, pues es casi lo mismo. Aquí la implementación consiste en que yo tengo mi activity y ahora tengo que implementar dos interfaces para manejar el clic largo, que es la interfase onLongClickListener, y tengo que también implementar el interfase onMenuItemClickListener. Este interfase tiene un método que es el que hay que implementar, que se llama onMenuItemClick. Y hay que, bueno, se infla el menú que se va a utilizar como el menú pop-up, el menú emergente. Y en MyActivity, ahí vamos a crear un objeto de la clase pop-up menú. Ahí lo vamos a definir, lo vamos a configurar para que aparezca las opciones de este recurso de menú pop-up, y a mostrarlo para que se despliegue. Entonces, esta es la configuración de clases que hay que definir. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ya en el código, pues registramos al activity como el listener del clic largo sobre el edit text del apodo, que es el que mostrábamos, y pasando la referencia TIS de mi activity. Es como lo explicamos en el tipo del menú de acción contextual anterior. Y después, en el método onLongClick, ahí hacemos la creación del menú emergente. Entonces ahí instanciamos el objeto de la clase PopOnMenu, y luego a ese objeto PopOnMenu invocamos el método inflar para asociarlo con el recurso de menú que se incluye aquí como argumento. Se establece un listener para los elementos del menú, ¿verdad? Cuando se seleccione una de las opciones de menú, ¿qué es lo que va a hacer ese pop-up menú? Bueno, va a delegar esas acciones a un listener, que en este caso va a ser el propio activity, porque está implementando esa interfase, o menú item click. Y finalmente se hace el mostrado, el despliegue del menú emergente con el método show. Y
Eso es en el long click, en el on long click, y finalmente manejamos la acción que se va a realizar para cada opción del menú emergente dentro del método onMenuItemClick. Entonces el método onMenuItemClick recibe como argumento el elemento menuItem, que es el donde se le hizo la selección en el menú, y pues ahí ya se define qué es lo que qué acción va a realizar. Entonces, viendo el código, vamos a cerrarlo aquí, ya lo vimos, también. El recurso de menú para este ejemplo es el de pop-up, menú pop-up apodo, es este. Válgame. Hostia, ¿qué está pasando aquí? Bueno, no sé que ha estado muy rara mi computadora últimamente. Ya sé por qué, es porque cambié la resolución y estoy tratando de crear espacio como cuando está la máxima resolución de mi pantalla. Bueno, entonces son tres opciones de menú, son tres menú items. Cada uno tiene definido, como ya sabemos, su ID. Este no tiene definido icon ni show as icon. Es simplemente tres opciones de menú así simples y directas. Y en el ejemplo viene siendo este menú pop-up activity. Entonces, este código, aquí está, menú pop-up activity, que debe implementar on long click listener y on menu item click listener. Entonces, aquí vienen las sobreescritura del método on long click listener y la del on menu item click, que son los que vienen definidos en esas dos interfaces. En el on create obtengo la referencia de mi edit text desde el layout donde está definido y registro un listener para el clic largo sobre ese edit text del apodo y le paso la referencia de mi activity. Cuando se invoca el long click listener, lo que hago es verificar si es el edit text, bueno, el del apodo es el único en este ejemplo, pero si hubiera otros, pues discrimino cuál es el elemento de vista al que se le hizo el clic largo y luego invoco este método configurar pop-up apodo para no incluirlo, para incluir la definición del el menú emergente pues en un método específico. Pero bueno, este mismo código que está en este método configurar pop-up apodo, estas mismas líneas pues obviamente las pude haber puesto aquí en el mismo on long click. Bueno, entonces aquí lo separé. Se hace la instanciación del objeto del pop-up, pasando como referencia el contexto, que viene siendo mi activity, y el elemento view, ¿ya?, que viene siendo mi edit text, sobre el cual se va a crear el menú emergente. Y después se hace el inflado del recurso de menú que voy a mostrar como menú emergente. En este caso es el recurso menú pop-up apodo. Y bueno, es lo mismo que ya expliqué hace un momento. Se define el listener para el evento menú item click y se muestra. Y entonces eso hace que ya aparezca el menú contextual y ya cuando haga la selección de una opción de menú, si es que lo realizo, pues se va a invocar este método onMenuItemClicks automáticamente, donde pues ya dependiendo de cuál de las tres opciones que vienen definidas en ese menú, pues lo que hace es nada más simplemente cambiar el texto de ese edit text por el correspondiente, ¿verdad? Y bueno, ese es el funcionamiento de un menú de tipo emergente. Y hasta ahí llega el temita de, bueno, hacer ver más características acerca de la creación de elementos de menú y de menús en Android. Y bueno, hasta aquí la entrega de hoy. Pues nos seguimos encontrando próximamente en la siguiente entrega.